Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a mostrar cómo se han deteriorado las expectativas económicas en las últimas semanas y cómo eso se ha reflejado en el relevamiento de expectativas de mercado que publicó el Viernes Santo el Banco Central. El mismo Viernes Santo, algo curioso, el Banco Central estuvo trabajando y publicó un informe que habitualmente se publica en un día hábil y que muestra efectivamente cómo en el último mes, básicamente por lo que ha sido el impacto de la sequía, la restricción de dólares en el Banco Central y toda la discusión política fuerte entre oficialismo y oposición, más la discusión interna dentro del Frente de Todos por el rumbo económico, se dispararon las expectativas de inflación para este año, se dispararon las expectativas de caída de esta economía, donde todos empiezan a tomar nota de lo que ha sido el impacto de la sequía sobre el nivel de actividad y también las expectativas de devaluación. Es decir, todos están viendo la posibilidad de un dólar más alto este año y el riesgo que eso conlleva en plena campaña electoral. Pero vamos a arrancar, así nos acomodamos y mostramos después bien con tiempo los gráficos y podemos llegar, así no hablo en el aire y podemos mostrar bien los gráficos, con lo que es la noticia política del día, que es este cruce muy fuerte entre Mauricio Macri y su supuesto delfín, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que acaba de comunicar una decisión política que lo muestra de alguna manera independizándose de su anterior jefe, de Mauricio Macri, porque ha ratificado que en agosto y en octubre la ciudad de Buenos Aires va a tener elecciones el mismo día que la elección nacional, pero con una urna separada y sin que haya ahí boletas presidenciales en la elección de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, va a haber boleta única y van a tener que elegir los porteños el candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires sin tener arriba una boleta presidencial, ya sea la boleta de Patricia Bullrich, del propio Horacio Rodríguez Larreta, la de Milei o la de los candidatos del Frente de Todos. Y esto ha generado un tsunami dentro de Juntos por el Cambio, porque claramente Mauricio Macri, que está impulsando a su primo, Jorge Macri, el ex o actualmente intendente de Vicente López en licencia, y es precandidato a jefe de gobierno, Jorge Macri, bueno, es el delfín de Mauricio Macri, y esto lo complica en su batalla interna frente a Martín Lustó, que está apoyado por los radicales. Javier, contá lo que acaba de decir Horacio Rodríguez Larreta y lo que se ve ahora sí como una pelea a cielo abierta entre Larreta y Mauricio Macri. Sí, Horacio Rodríguez Larreta acaba de consagrar que le resulta más importante el acuerdo con la Unión Cívica Radical que la buena onda que pueda llegar a tener con su mentor, de alguna forma, Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque, como decías, Maxi, los porteños vamos a votar el mismo día, dos cosas diferentes, dos urnas diferentes, dos papelerías diferentes, en una de hecho es electrónica, y con esto lo que busca Horacio Rodríguez Larreta, insisto, es consolidar su acuerdo con el radicalismo. Así es que vamos a tener elecciones concurrentes, es una palabrita que se va a poner de moda por estas horas, que es el mismo día vamos a votar autoridades nacionales y autoridades locales, porteñas. Pero con la diferencia es que en el cuarto oscuro, en las escuelas donde vayamos a votar, nos vamos a encontrar con las boletas papel de siempre para votar autoridades nacionales, candidatos a presidente, candidatos a diputado en la ciudad de Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires. En este turno no nos toca votar senadores. Y por el otro vamos a encontrar en el mismo cuarto, en el mismo aula escolar, una máquina que ya usó la ciudad de Buenos Aires, ya usamos los porteños que votamos en la ciudad de Buenos Aires, para poner el dedito
¿no?, en la boleta única electrónica. Insisto, ya se utilizó seleccionar el nombre del candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Exactamente, para las autoridades locales. Esto es jefatura de gobierno, legislatura porteña y los famosos comuneros, ¿no? Las famosas comunas, que no sabemos nunca bien para qué sirven, pero tenemos que votar. ¿Querés que veamos el anuncio de Larreta? Que atención, hizo mucho ruido porque ahora van a ver los tuits de Mauricio Macri ayer, que obviamente ya sabía de esta movida de Larreta, cómo Macri había salido muy fuerte a advertirle a Larreta que esto iba en contra de los principios del PRO, que no lo podía hacer, que no podía creer que Larreta hiciera algo así. Y al día siguiente, es decir, hace minutos, Larreta decía lo siguiente. La verdad, a hoy, yo no creo que Horacio haga eso. Porque sería, primero, ante todo, como PRO, como... Que venimos trabajando juntos. Y juntos logramos cambios y transformaciones que parecían imposibles. Y aunque soy consciente que todavía falta mucho, me llena de orgullo mirar para atrás y ver todo lo que conseguimos. Este año, los porteños vamos a tener una nueva oportunidad de elegir quién queremos que nos represente como jefe de gobierno. El voto es la mejor manera de defender nuestro futuro. Es el momento que decidimos, con total libertad, qué camino queremos tomar. A mí, como jefe de gobierno, me toca la responsabilidad de decidir cuándo y cómo se vota en la ciudad. Y hoy quiero contarles que tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre el balotaje si lo hubiese. Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta 6 veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios. Y lo vamos a hacer con boleta única electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente. Y es una bandera del PRO que inició Mauricio en la ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todos, Juntos por el Cambio, a nivel nacional. Mi compromiso es que sea una realidad en todo el país en el próximo gobierno. Y quiero que la ciudad esté a la vanguardia de este cambio. La boleta electrónica además nos permite que la discusión de las propuestas y los proyectos de cada candidato se enfoque en los vecinos y en las oportunidades de cada barrio de la ciudad. Yo confío que entre todos vamos a seguir haciendo realidad la ciudad que soñamos. Y yo, como he dicho muchas veces, voy a apoyar a un candidato de mi partido, que es el PRO. En las próximas semanas vamos a estar trabajando para definir cuál es el mejor candidato para seguir con todas las transformaciones que empezamos con Mauricio y que continuamos hasta hoy. Muchas gracias. A ver, más allá de los anuncios, que obviamente son informativos y está bien, Larreta eligió desdoblar, entre comillas, la elección. Si es el mismo día, la llama elecciones concurrentes, no van pegada a la elección nacional de la elección de la Ciudad de Buenos Aires. La noticia es que estamos viendo por primera vez desde la creación del PRO un desafío abierto, un enfrentamiento abierto que nunca se había visto, en el cual el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, sale a cruzar totalmente lo que hace unas horas había dicho Mauricio Macri, que obviamente Macri sabía lo que iba a hacer Larreta, pero le salió a advertir públicamente que esto no podía hacerse y no debía hacerse. Fíjense lo que decía hace algunas horas Mauricio Macri, justamente tratando de evitar lo que Larreta hizo hace algunos minutos. La verdad, a hoy, yo no creo que Horacio haga eso. Porque sería, primero, ante todo, como PRO, como un partido nuevo que vino a la política a plantear algo distinto, seguir en contra de los vecinos. Porque claramente es más gasto del Estado, es más tiempo de votación, son más filas, son 2 urnas, 2 boletas que tienen, una que tienen que completar. Hasta dicen que hay gente que debería votar en distintas aulas y hasta en distintas escuelas. Nunca se hizo antes en la ciudad. Entonces creo yo que si la política piensa que por cambiar reglas electorales los porteños van a
a elegir en un sentido determinado, es no conocer a los porteños. Mis queridos porteños son autónomos, Nacho, son independientes, y eligen a quien ellos quieren votar, ¿no? Claro. Y además, por todo esto, y por el no a cambiar reglas electorales en el año electoral, que son valores que Juntos por el Cambio ha puesto en sus declaraciones de principios, la mayoría del pueblo está en desacuerdo. Por todo esto, la verdad que no creo que Horacio tome esa decisión. Sería en contra de todo lo que hemos trabajado tantos años. Bueno, miren qué fuerte que había salido Mauricio Macri. Qué fuerte que había salido Mauricio Macri. Ahora va a contar Javier Calvo. Porque, a ver, en última instancia, ahora vamos a contar, Macri quiere que Jorge Macri, su primo, sea jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sí, que lo suceda a Larreta. Larreta hizo un acuerdo con los radicales y le prometió a Lustó que iba a haber o elecciones desdobladas o iba a haber alguna fórmula en la cual Lustó no quedara huérfano de una candidatura nacional, porque obviamente Jorge Macri iba a ir enganchado de la boleta presidencial de Larreta y de Patricia Bullrich. Entonces Lustó quedaba en inferioridad de condiciones. Porque no tiene un buen candidato a presidente del radicalismo. No va a haber candidato a presidente del radicalismo. Juntos por el Cambio va a tener, en fórmulas cruzadas, va a tener a Larreta y a Patricia Bullrich. Y esto es Larreta cumpliéndole el pacto a los radicales y a la coalición cívica. Pero ojo, ojo, porque Macri sale a defender a su primo, a Jorge, porque cree que esto lo perjudica y que lo pone en riesgo, que Lustó le pueda ganar a Jorge Macri la interna de Juntos por el Cambio. Pero ojo, porque hay muchos que dicen también esta movida de Larreta es para tratar de neutralizar el efecto Milei. Y acá está Ramiro Marra, ahora vamos a hablar con él en un ratito, que es el candidato de Milei en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente, si iba con la boleta de Milei arriba, tenía una potencia muy fuerte. Milei está midiendo mucho en todo el país y algunos creían que podía estar incluso en la discusión de algo que era impensado hace algunos meses, que estuviera en riesgo para Juntos por el Cambio la ciudad de Buenos Aires. Algunos dicen, bueno, Larreta hizo un juego a dos bandas, no solamente está cumpliendo el pacto con los radicales y con Lustó, sino que también está pensando en debilitar al candidato de Milei en la ciudad de Buenos Aires, que no va a poder ir con la boleta de Milei arriba, arrastrándolo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a hablar con Rodrigo Marra, que está acá en los estudios. Javier. Sí, hay una ya reacción a lo que anunció Larreta de parte de una ex aliada de Larreta, María Eugenia Vidal. Se está reconfigurando de una manera, yo me sonrío porque me encantan estas cosas, porque muestran un poco lo que hay el detrás de escena de la política, pero realmente vamos a ver cosas muy extrañas, muy curiosas en estos tiempos electorales. No sé si tenemos el tuit por ahí de María Eugenia Vidal, que retuitea a Mauricio Macri, además, que apoya lo que dice María Eugenia Vidal, que dice: el PRO y Juntos por el Cambio, sin él, María Eugenia, que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. ¿Somos el cambio o no somos nada? Dice María Eugenia Vidal que era la socia electoral principal que tenía hasta ahora Horacio Rodríguez Larreta, en cuyo mensaje, no sé si se detuvieron al escucharlo, en algún detalle en donde habla en varias ocasiones en primera persona del singular. Habla de yo tomé la decisión, haciéndose cargo. Ya no habla de equipo, acá esto del verso del equipo, de somos un equipo, Juntos por el Cambio somos todo el equipo. Bueno, no, empiezan a dividirse los equipos por individualidades. Ahí tenemos el tuit de Mauricio Macri respaldando el tuit de María Eugenia Vidal. Qué profunda desilusión le dice Macri a Larreta. Esto de hace minutos. Imagínense la magnitud del enfrentamiento. Estamos hablando que María Eugenia Vidal era la delfín de Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Y Larreta era el delfín de Macri. Sí. Macri jugó en la interna para que Larreta sea candidato a jefe de gobierno frente a Gabriela
Michetti era la mano derecha total. Correcto. Y acaba de decir qué desilusión, con lo cual muchos empiezan a pensar, Macri va a jugar abiertamente para Patricia Bullrich en la elección nacional. Y Larreta sabe esto. Sabe que en última instancia iba a tener que enfrentar a Macri apoyando a Patricia Bullrich. Maxi, veníamos contando acá que uno de los objetivos de Macri, más de que habíamos anticipado de que no iba a ser candidato a presidente, era armar un frente anti-Larreta. Es esto. ¿Por qué sale ayer Mauricio Macri a decir lo que dijo respecto a no creo que Horacio vaya a hacer una cosa así? Porque Macri había tomado nota, de hecho debió leer algún diario que lo puso de título de tapa, de que Larreta iba a hacer esto que acaba de anunciar hace minutos. Y entonces salió a jugar su última bala, que es decir en público, no lo va a hacer, no lo puede hacer. Va en contra de nuestra historia, de nuestra convicción, cosa que, voy a recordarlo por si a alguien se le olvida, no es tan así. Fue el propio Mauricio Macri el que desdobló. En la ciudad de Buenos Aires se votaba el mismo día autoridades locales y autoridades nacionales. Y siendo Mauricio Macri jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, él decidió desdoblar, cambiar las reglas electorales para que la ciudad eligiera antes, en días anteriores, en fechas anteriores, sus pasos y sus elecciones generales para la ciudad. Con lo cual nos hemos visto en varias oportunidades hasta ahora que los porteños íbamos a votar varias veces durante el mismo año. Así que esto de que no se cambian las reglas electorales, Mauricio Macri debería tener cuidado porque el archivo lo condena. A ver, también lo que se está jugando, y uno empieza a verlo de manera muy patente, ¿no? Obviamente Macri tiene todo el peso dentro de Juntos por el Cambio, del ala dura de Juntos por el Cambio, es un expresidente, es el líder, como Cristina enfrente de todo, es el líder indiscutido de ese espacio de Juntos por el Cambio. Pero Larreta tiene los fierros, es decir, tiene la ciudad de Buenos Aires, tiene el aparato publicitario de la ciudad de Buenos Aires, nosotros lo hemos dicho varias veces, hoy uno ve algunos de los medios principales del país que empiezan a jugar muy fuerte con Larreta. Obviamente se empiezan a jugar otros intereses, también intereses económicos. Se ve también en cómo ha tenido esta repercusión, donde todos empiezan a decir, bueno, Larreta en un gesto de independencia frente a Macri. Macri se empieza a dar cuenta cómo los que eran sus aliados mediáticos en esta lo dejan aislado, porque Larreta también juega fuerte, más allá de que es cierto, es un gesto de independencia de Larreta frente a Mauricio Macri. Ahora, lo que uno percibe es que la sociedad mira y dice, bueno, Macri quiere poner a su primo, a Jorge Macri, que ahora van a ver, hizo mucha carrera, una declaración que nos había dicho el año pasado en este programa, Jorge Macri, cuando decía, imagínense, sería ridículo que yo siendo candidato, que siendo intendente de Vicente López, quiera ser candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Para criticar la mudanza del Colo Santilli. A Santilli, que de vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se fue a candidato de gobernador en la provincia de Buenos Aires. Y a Larreta no le importa quién queda, porque obviamente si es Macri o es Lustó, lo único que le interesa a Larreta es construir su candidatura presidencial y tiene ahí una alianza con Carrió, con los radicales. Está pensando en eso. Obviamente no tiene ningún problema con que Jorge Macri se quede como candidato a jefe de gobierno, pero eso rompe su alianza en la construcción nacional. Lo que ve la sociedad es que Juntos por el Cambio se ha convertido, como el Frente de Todos ya lo es hacía mucho tiempo, en una propuesta de que más de cambio es de discusión interna de la vieja política. Y ahí entra a jugar fuerte el discurso de Milei con la casta. Porque no están discutiendo el futuro de la ciudad de Buenos Aires, están discutiendo Macri que quiere poner a su primo. Y Larreta que no le importa qué pase con la ciudad de Buenos Aires, es para él lo mismo, Jorge Macri o Lustó, lo que le interesa es la construcción nacional de su candidatura presidencial. Y todo esto a cielo abierto, no lo pueden definir en una reunión entre cuatro paredes y definir una estrategia, sino que lo discuten a cielo abierto, la sociedad viendo cómo a la interna feroz del Frente de Todos, mucho más grave porque están en la gestión nacional, algo insólito, se le suma la interna feroz de Juntos por el Cambio, la vieja política. Y Juntos por el Cambio, que era la opción de cambio, se planteaban como la nueva política, en 2015 termina con los vicios estos de la política discutiendo los cargos a cielo abierto.
Me parece que es todo un tema y que seguramente va a tener repercusiones más allá de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Ahora me agregá, Javier, otras repercusiones. Está acá Ramiro Marra, que es el candidato a jefe de gobierno de Milei en la ciudad de Buenos Aires. Ramiro, gracias por venir. Bueno, ¿cómo están evaluando ustedes? Primero, disculpa, no soy candidato todavía, no estamos definiendo las candidaturas porque recién hoy dijeron cómo va a ser la elección. Lo que antes se hacía en enero, en diciembre, por oportunismo político y por especulación, Horacio Larreta recién hoy lo dijo. 3 meses, 4 meses después de lo que estamos acostumbrados. Buscando qué era lo que mejor le convenía a él por sus intereses. ¿Y cómo estás evaluando esto? Porque muchos dicen, bueno, Larreta está jugando ese juego interno, lo mismo Macri con su primo, pero en el balance final es cierto que a Juntos por el Cambio le conviene que no haya un candidato de gobierno de la ciudad libertario que esté colgado de la boleta de Milei. Lo mismo decían cuando no teníamos partido y empezábamos a hacer este espacio político de La Libertad Avanza, que no íbamos a pasar las PASO, que no íbamos a sacar 2 dígitos y terminamos peleando el segundo lugar. Ellos en serio están usando esa excusa si sabemos todo que es porque tienen problemas internos. Es muy mala la excusa. Si esa es la excusa que están utilizando ellos, es grave también, porque quieren decir que están utilizando estrategias electorales en base al poder que tienen por ser poder ejecutivo para su beneficio. Por eso estoy trabajando un proyecto de ley para que no pueda pasar en el futuro este tipo de situaciones. ¿A vos te da lo mismo, digamos, o al espacio de La Libertad Avanza le da lo mismo que se vote como se va a votar ahora, concurrentemente, en boletas separadas? A nosotros ¿O habían preferido el sistema? A nosotros no estamos viendo a qué sistema nos conviene. Y ahora te voy a decir por qué podemos decir esto y el resto de los espacios políticos no lo pueden decir. Lo que sí te puedo decir es que no nos da lo mismo que estén cambiando las reglas para beneficio de lo que ellos creen que es lo correcto. Ahora, ¿por qué te decía que no nos preocupamos por eso? Porque el año pasado, cuando estuvo la discusión de si se suspendían las PASO, muchos analistas, y ustedes seguramente eran parte de eso, decían que a nosotros nos convenía que se suspendan las PASO. ¿Se acuerdan? Y nosotros no acompañamos que se suspendan las PASO. Entonces quiere decir que nosotros hacemos lo correcto, no lo que nos conviene supuestamente a nosotros. Después están todos los antecedentes que llevan los políticos cambiando las reglas constantemente para ver qué es lo que les conviene. ¿Ustedes hay posibilidades de que haya un acercamiento con Macri y Patricia Bullrich? La pregunta es si ellos están teniendo un acercamiento hacia nosotros, sí, porque están defendiendo nuestras posturas. O sea, claramente ellos tienen un conflicto en su espacio político, tanto con la coalición cívica, los radicales, y ahora con este nuevo adquisición que tuvo el radicalismo, que es Horacio Larreta. Entonces, los que se tienen que acercar a nosotros son ellos, no nosotros a ellos. Porque nosotros tenemos ideas claras y vamos por un camino correcto. ¿Pero vos crees que eso está totalmente obturado, que eso ya está definido, que Milei va a ir solo a la presidencial con sus candidatos, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos van a ser los 3 espacios? Primero, Milei no va solo, va con un equipo, va con mucha gente que lo acompaña. No, está bien, pero hay que sacar el personalismo de la política. Fuera de que nosotros tenemos una figura preponderante como Javier Milei, nuestro espacio se destaca por ser un espacio con ideas. Es decir, somos liberales. ¿Por qué en vez de decir a ver quién apoya a quién, no dicen qué son? ¿Qué es lo que quieren de este país? ¿Por qué no se hacen cargo de una ideología, de un modelo de país? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que va a hacer Larreta cuando llegue a ser presidente, si es que lo puede llegar a hacer, que no lo creo? ¿Por qué no lo dice Lustó? ¿Dónde está Lustó en todo esto? ¿Lustó no da opinión sobre esta situación? ¿Por qué no está Lustó acá? Porque seguramente no quiere venir. No hizo ninguna declaración en ON. ¿Cómo puede ser? Quiere decir que está mal. Porque si vos estás seguro de este sistema, salís a hablar públicamente, venís acá y das la cara y decís, yo soy Martín Lustó, quiero ser candidato a jefe de gobierno y quiero este esquema por esto, por esto y por esto. No, la jugó calladito. ¿Por qué? Porque tiene culpa, porque sabe que están haciendo las cosas mal. No, Ramiro, te tengo que desmentir porque ocurrió acá. En este estudio, Martín Lustó planteó claramente que él y el radicalismo en la ciudad querían unas elecciones distintas, que no se vote lo mismo autoridades nacionales que autoridades locales. Mejor entonces. Por eso, gracias por la aclaración, porque no lo había visto. Y lo dijo, gracias. Yo lo que pasa es que yo hablo de las últimas 72 horas que no habló. Las últimas 72 no habló. Semana. Ahora, quiere decir que dejó todos los dedos marcados, que le gusta hacer las cosas mal, que le gusta cambiar las reglas. Porque el año pasado, cuando estaba la discusión de las PASO, él decía todo lo contrario, igual que Larreta. O sea, el año pasado, estoy hablando de octubre, esta discusión fue en octubre.
¿Quieren cambiar las reglas? No importa, nosotros nos la bancamos. Vamos para adelante. ¿Para ustedes es lo mismo Larreta que Patricia Bullrich? Y claramente no, por lo que están demostrando. El tema es que Patricia se está confundiendo si sigue ahí adentro. Son sus socios, no los míos. Son sus colegas de espacio político. Si sigue ahí, los está avalando de alguna manera. Está bueno que también que hagan públicas sus diferencias. Ahora lo que no entiendo es por qué siguen juntos. Javier. Vos aclarabas en el comienzo de que no sos, no sé si formal o informalmente, el candidato a jefe de gobierno de la ciudad por La Libertad Avanza. ¿Es porque no vas a ser? ¿Es porque va a haber paso? ¿Porque va a haber otras candidaturas dando vueltas dentro del espacio? Para no está definido. No tengo. No está definido. No hay ni. Vos el candidato, por eso. Gracias por el apoyo. Me está apoyando mucha gente por el sondeo de opinión. Tomo la pregunta como una. Tomo la pregunta como un apoyo. Bienvenidos sean los apoyos. No hay ninguna. ¿Por qué hay que acelerarse tanto? ¿Por qué se aceleran tanto a ser candidatos? ¿Qué se desesperan? ¿Tienen miedo de perderse algo? No, yo no estoy desesperado. No estoy desesperado por ser candidato. No estoy desesperado, pero me la recontrabanco. Te hago la última, Ramiro. A ver, yo analizo todos los costados y así como decía esto que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, donde en principio no hay absolutamente ninguna chance, hay pocas certezas en la economía y en la política argentina. La única certeza que existe es que en la ciudad de Buenos Aires no hay ninguna chance, bajo ningún formato, que el kirchnerismo gobierne la ciudad de Buenos Aires. No hay ninguna posibilidad. Están contentos igual, ¿eh? No hay ninguna posibilidad, pero ni aunque ocurriera un cambio drástico en el escenario económico, social, en los próximos 6 meses, no hay ninguna chance. Lo que sí hay chance es que en la provincia de Buenos Aires sea reelecto Axel Kicillof, por una cuestión meramente matemática, porque no hay balotaje en la provincia de Buenos Aires, se gana por un voto, aún en la peor elección posible del peronismo, no está debajo de los 30, 35 puntos el peronismo en la provincia de Buenos Aires. No ha habido ninguna elección desde el 83 que ha sacado menos de ese porcentaje, ni siquiera en la elección del 2021, que fue una catástrofe para el oficialismo. Y sí, efectivamente, hay un candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires y se divide el voto opositor, bueno, esa es la única chance que tiene, y no es una chance menor, porque Milei está midiendo mucho a nivel nacional, de que Axel Kicillof sea reelecto en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso no te hace ruido? Bueno, primero quiero decir que el kirchnerismo está contento con la medida de Larreta. Creen que les conviene, porque obviamente se quieren despegar de cualquier candidato a presidente. Yo creo que van a estar peleando el tercer y cuarto lugar con Lustó, por lo que uno ve en los sondeos de opinión. En cuanto a lo de la provincia de Buenos Aires, por supuesto que me preocupan las actitudes que toma Juntos por el Cambio. ¿Qué se creen? ¿Que son los dueños de la democracia? Están demostrando todo lo contrario. Nuestro candidato, que todavía no está anunciado, pero sí nuestro espacio político, es tan competitivo como el de Juntos por el Cambio, para sacar a Kicillof. La diferencia es que nosotros somos mucho más opositores de Kicillof que ellos. Está bien, ustedes dicen tenemos derecho a competir. Ahora, vos entendés que el resultado puede ser que efectivamente termine ganando Kicillof por la división de la oposición. Bueno, es el error que comete Juntos por el Cambio, que es un rejunte de nombres y que no proponen nada. Es el reclamo. Este reclamo hay que hacérselo Juntos por el Cambio. Vos en algún momento en la Ciudad de Buenos Aires integraste las listas con Marcos Labaña, que es el titular del INDEC, un hombre de Sergio Massa. ¿Hay sectores del peronismo y de sectores del masismo que están cercanos a ustedes? No, claramente no. Vemos lo que está pasando a nivel económico en la Argentina, cómo van a estar cercanos a nosotros. ¿Cómo va a estar cercano? Vos integraste una lista con la sí, está bien, bueno, sí. O sea, sí, es de público económico que gobierna actualmente la Argentina. Por supuesto que como liberal que soy no avalo ninguna de las medidas que se están tomando. Somos los principales opositores. Si ponen más cepos, si ponen más controles, si van y controlan los supermercados, ¿dónde puedo apoyar eso? Juntos por el Cambio, muchos dicen que hay sectores del peronismo justamente que financian a los libertarios en distintos distritos y que hay vasos comunicantes, como ocurrió en tu caso, que fuiste candidato en una lista de
de Labaña, que es mano derecha de Sergio Massa. Los vasos comunicantes también podríamos decir que soy un broker de bolsa hace 23 años y que amo el mercado de capitales, que soy ultracapitalista y que soy ultraliberal. O sea, si ellos consideran que eso es un vaso comunicante, la verdad que es un análisis bastante vago. La realidad es que si queremos juzgar dónde están los peronistas, empecemos a ver los peronistas que están dentro Juntos por el Cambio. O sea, ahí hay peronistas. Sí, sí, hay peronistas de todos lados. Bueno, entonces no es una discusión. Bueno, no es una discusión. El propio Larreta, ¿de dónde? Bueno, la propia Patricia Bullrich fue montonera en los 70. Sí. Yo fui menemista, no sé si eso consta como ser peronista o no. Si quieren lo discutimos, es otro debate. Pero peronistas somos todos, bueno, peronistas somos todos. No sé si es una discusión. Por ejemplo, que se acercó a Milei también peronista. No, es que se acercó, lo salió a bancar, que es diferente, no está dentro de nuestro espacio político. Bienvenido sea que gente como Rucauf, que tiene antecedentes políticos de experiencia, banque espacios como el peronismo se está acomodando, ¿viste? A ver cómo ahora ya. Peor son los radicales. Te venden la democracia y después te cambian las reglas último momento. Hacen lo mismo, seguramente también tiene algunos radicales en las listas en las provincias, pero sobre todo peronistas. Fíjense lo que decía Jorge Macri en este programa, esto fue el año pasado. Los candidatos no se ponen desde otro lugar. Déjenme plantearlo al revés. Si yo dijera que quiero ser candidato en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué les parecería a ustedes? Bueno, no sé si usted tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Primero, si le da legalmente la facultad de ser candidato. Diego Santilli no lo tiene por constitución. De hecho, la constitución de la ciudad de Buenos Aires exige que mientras un vicejefe es vicejefe, igual que el jefe, tenga como único domicilio permanente el de la ciudad de Buenos Aires. Digo, si hablamos de legalidad, pero más allá de la legalidad, conceptualmente, ¿cómo le sonaría que yo plantee ser candidato, siendo intendente de Vicente López, yo plantee ser candidato en esta elección en la ciudad? Cuando menos raro, extraño. Entonces, no sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta, que ya a esta altura me suena casi a un capricho, de querer cruzar candidatos. Bueno, esto era en 2021. Era porque cuestionaban que se cruzara Santilli a la provincia de Buenos Aires. Compitió primer diputado nacional a la provincia de Buenos Aires, ahora es precandidato a gobernador, cuando era vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Después de esto, el año pasado, Jorge Macri cruzó a ser jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta y ahora es precandidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Ojo, ojo con las movidas y voy para allá, poneme acá, sacame de allá, de Juntos por el Cambio. Porque están demostrando, insisto, un tono bien de la vieja política, ¿no? Ya no es el discurso de la frescura del cambio. Lo digo también por el expresidente, que es peor todavía, porque está apoyando a alguien que es su primo. Algunos dirán, Jorge Macri tiene muchísimos pergaminos en la política, de hecho algunos dicen que es muy sagaz, muy inteligente, incluso lo consideran que tiene más armas políticas que el propio Mauricio Macri. Ahora, estás apoyando a tu primo que saltó de Vicente López a la ciudad de Buenos Aires. Vos decías, bueno, pero Larreta apoyaba a Santilli que saltó de la ciudad de Buenos Aires a la provincia. Y están discutiéndolo a cielo abierto. Sí, y además un apunte. Alguien podrá pensar, che, ¿cómo se acuerdan ustedes que hace 2 años entrevistaron a Jorge Macri y dijo eso? No, este video que acaban de ver de algo que pasó en este programa lo viralizaron dirigentes radicales porteños hace una semana, justamente para mostrar esta contradicción del macrismo. Lo cual habla de estas chicanas que no se van a detener, porque si creen que se van a detener, fíjense en el tuit que acaba de subir Patricia Bullrich, rival interna de Horacio Rodríguez Larreta por la presidencia. Dice Patricia Bullrich, es muy simple, la coherencia y la convicción son los valores que defendemos. Por eso, está mal cambiar las reglas, es hacer trampa, como dijo Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, dice Patricia Bullrich, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a 4 meses de las elecciones. Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro. Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo estas cosas no van a pasar. Ojo, porque estamos viendo que va a haber una interna nacional entre Bullrich y Larreta muy, muy fuerte. Y esto recién empieza.
Y también muy probablemente Macri juegue abiertamente con Bullrich, ¿no? En cercanía de Larreta dicen, bueno, pues ya está jugando con Bullrich, porque no escatima elogios con Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta siempre dice, bueno, está aprendiendo, tiene que tener cuidado a ver cómo construye y ahora salió a cruzarlo con todo. Lo que está claro, perdón, lo que está claro es que si hay un balotaje entre Larreta y Milei, Patricia y Mauricio votan a Milei. Bueno, por las declaraciones que hacen, por las declaraciones que hacen. Bueno, esas cosas no las dicen de Milei. Bueno, está bien como Milei se mete en el medio. Bueno, pero patan el cuarto oscuro, el voto secreto, todo, claro, pero por declaraciones. Más allá de que es una fuente interesada, acá Ramiro, en Juntos por el Cambio, sobre todo en el búnker de Larreta, en el laboratorio electoral de Larreta, empezaron a llegar algunos estudios cualitativos de opinión pública en el que se empieza a ver que una derrota de Patricia Bullrich tiene el riesgo de fuga de votos después para la general hacia Javier Milei. Y ojo con esto, yo creo que el voto no es dueño de nadie, nadie es dueño del voto, entonces más allá de la definición de los dirigentes, la gente vota como quiere, pero está claro que esto no tiene marcha atrás, que Larreta no se puede bajar de este camino porque si no van a decir es un Alberto Fernández. No. Es un títere de Macri, que es el gran problema que tenía Horacio Rodríguez Larreta, pero bueno, vamos a ver, es una confrontación que va a ser carrera. Gracias, Ramiro Marra, por haber estado en el programa. Gracias a ustedes. Me pone contento que se esté ordenando la interna Juntos por el Cambio. Ya el radicalismo tiene su candidato, se llama Horacio Rodríguez Larreta, y calculo que Carrió debe estar contenta. Y recordemos que la primera persona que se cambió de distrito para ser electa por otro distrito fue Elisa Carrió, porque cuando era diputada no era diputada de Capital Federal. Perdón, y ya antes que terminemos, no la quiero a Carrió, si vas a preguntar eso. Pero Vicky Villarruel, que se presentó por la ciudad de Buenos Aires, no va a ir a provincia, ¿no? Sí, estoy hablando de Carrió yo y todavía no está definido la candidatura, dijimos. No, pero está bien. No está definida la candidatura. Pero Villarruel. Victoria Villarruel. No está definido, pero me estás preguntando algo que no está definido. Pero no, me tendrías que decir que pero si no, yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo que lo primero que estamos diciendo acá es la que inventó el cambio de distrito fue Elisa Carrió. Que queden claro que no la quiero a Carrió. Le tuviste miedo ahí el archivo, ¿no? Que tuviste miedo archivo? Que pero yo no estoy diciendo, yo no estoy juzgando. Ustedes juzgaron a Jorge Macri. Yo lo que estoy diciendo es, no nos olvidemos de Carrió, que fue la que inventó. La primera borocotó de distrito fue Carrió. Y es la que habilitó a que todo el resto lo haga después. No dije que estaba mal, yo, no dije que estaba mal. ¿En algún momento dije que estaba mal? Gracias. ¿Yo dije que estaba mal? Yo dije que estaba mal. Gracias. Yo también tengo domicilio en provincia, no me preguntaron. Me voy a meter, no, pero sería que uno en toda yo tengo domicilio en provincia, Carrió puede, yo no. Bueno. Claro, andás a ver, capaz que está gobernador. Es que ese, capaz no la viene. No, es que ese está mal, porque lo hacen... La reta puede cambiar las reglas y yo no me puedo cambiar de... No, es que justamente, yo acá creo que los que van a ganar más allá de esta elección, lo que van a ganar es una consolidación del voto y de la confianza en la sociedad, son los que son coherentes en el discurso con los hechos. No, porque el otro lo hace y yo también lo hago. Nosotros somos coherentes. Cuando fueron de las primarias, las cancelamos, no las apoyamos porque consideramos, por más que nos beneficie a nosotros, que no era lo correcto. Gracias. Gracias, Marra. Vamos a hablar un poquito de economía. Fíjense cómo se han deteriorado las expectativas rápidamente en las últimas semanas. Ha habido un vuelco muy negativo de las expectativas, ya sea de inflación, de expectativas de devaluación y de crecimiento económico. El Viernes Santo, el Banco Central da a conocer el relevamiento de expectativas de mercado que hacen con 60 consultoras privadas. Sale justo un Viernes Santo. Yo creo que el Banco Central, cuidadoso de que esto no tuviera demasiada difusión. Y lo que se ve ahí, verdaderamente con mucha preocupación, es que ya el promedio de pronósticos de inflación para este año está en 110%, cuando un mes atrás, en febrero, estaba en 100% la inflación para el 2023. Ahora está en 110%, y atención porque próximos 12 meses, es decir, marzo de este año, marzo del año próximo, está en 113%. Es decir, un deterioro muy fuerte de las expectativas de inflación hacia adelante. Incluso el propio Banco Central tiene en su portada en este momento en la página web del Banco Central, bcra.org.ar, tiene el promedio de los 10 mejores pronosticadores próximos 12 meses, da 119,6%. Es decir, 120% de inflación próximos 12 meses. Y esto muestra un deterioro muy grande. Esta línea verde es la de 2023. Se le preguntaba a los consultores económicos cuál iba a ser la inflación. Hace un mes decían que este año 2023 iba a ser de 100%, ya están diciendo
110%, y próximos 12 meses está entre 113 y 120%. Ojo que esto ha cambiado rápidamente. Hace 2 meses le preguntaban y decían que iba a estar abajo del 100% la inflación. Fíjense cómo se deterioró el año pasado, el quiebre fue, esto fue en marzo, el quiebre, se pronosticaba para 2023 47% de inflación. Para 2023 esto se aceleró a partir obviamente de todo lo que saben, la guerra de Ucrania, después la crisis interna con Guzmán y Batakis, y fuimos directamente creciendo, y acá se ve un nuevo salto en el último mes. ¿Por qué el último mes se desbandan las expectativas? Ya estamos hablando de inflaciones muy arriba del 100%. Insisto, el relevamiento de expectativa de mercado que publica el Banco Central por el impacto de la sequía. Todos empiezan a poner el impacto de la sequía más las expectativas de devaluación. La próxima placa, cuando uno ve las expectativas de qué va a pasar con el dólar, de nuevo hay un salto en la encuesta del próximo mes y ya están previendo el promedio de los consultores económicos que publica el Banco Central, un dólar de casi 350 pesos, el oficial, en diciembre de este año. Hace un mes, en febrero, decían 330 pesos. Hay un salto acá de casi 15 pesos en un mes. Si el oficial en diciembre está en 350 pesos, el dólar oficial, que hoy está en 210 pesos, 215 pesos, si en diciembre está en 350 pesos, vamos a tener un dólar turista de 700 pesos, 100% más caro. Y los dólares libres no van a estar muy lejos de eso, porque en general el dólar blue, el contado con liquidación y el MEP están algunos puntos por debajo del dólar turista. Y la tercera cuestión es que el impacto de la sequía, planteando, ojo, hay mínimos dólares en el Banco Central, no pudieron acumular dólares en el verano. Se cierra mucho la posibilidad de acumular dólares urgentemente. Eso dispara la expectativa de precios, dispara la expectativa de devaluación más rápida de la moneda. El impacto sobre el nivel de actividad. Fíjense, hace un mes, el promedio de los consultores privados que releva el Banco Central, esto es para 2023, prevían que este año la economía iba a crecer 0%, es decir, que iba a haber estancamiento. Lo último que acaba de publicar el viernes el Banco Central, están pronosticando una caída de 2,7%, es decir, recesión este año de 2,7%, porque incorporaron el impacto de la sequía sobre el nivel de actividad. Fíjense cómo cambió rápido las cosas, ¿no? En enero decían que iba a crecer 0,5% el nivel de actividad este año. En febrero, que este año iba a estar en 0%, y en marzo le ponen una caída del 2,7% porque están previendo el impacto pleno de la sequía. Ojo con esto, porque en un mes donde todos empezaron a incorporar el impacto de la sequía, 15.000 o 20.000 millones de dólares menos, el Banco Central sin reservas, presión sobre los precios y expectativas de devaluación, derrumbe del nivel de actividad. Bueno, todo esto de alguna manera se agravó rápidamente en las últimas 4 semanas. Ahora vamos a hablar de por qué el gobierno pone ahora como principal prioridad acumular rápido dólares en el Banco Central para tratar de evitar parte del efecto que están pronosticando los consultores privados, que es básicamente, si no tenés dólares en la reserva del Banco Central, se te disparan los precios y las expectativas de devaluación y de derrumbe del nivel de actividad. En un ratito vamos a contar, hoy se acaban de conocer los 2 decretos que reglamentan el dólar soja a 300 pesos y el dólar agro a 300 pesos, de cómo el gobierno, metiendo mucha cantidad de productos en el dólar agro, lo único que le interesa en este momento, la prioridad no es frenar los precios, la prioridad en los próximos meses es acumular dólares en el Banco Central. Porque si no tenés dólares en el Banco Central, lo mismo no podés frenar ningún precio, porque se te dispara la expectativa de devaluación y la inflación. Está Ricardo Delgado, que es director de Analítica, una de las consultoras relevadas por el Banco Central. Gracias, Ricardo, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? Buen día. Bueno, no sé si viste el relevamiento, salió el Viernes Santo, lo publicó el Banco Central, pero la verdad que hay un deterioro muy grande. Yo decía, ¿esto tiene que ver con el impacto de la sequía o algo más? ¿O es un conjunto que lleva a que en un mes te salte 10% o más la expectativa de inflación, ya a niveles arriba del 110% para este año, y una caída muy fuerte del nivel de actividad? No, como vos decías, me parece que el punto relevante es que se confirma una
un impacto muy relevante sobre la macro de la escasez de divisas que vamos a empezar a ver en estos meses en el mercado cambiario, entre 15 y 20 mil millones de dólares menos, hace que toda la dinámica macroeconómica se altere y esto obviamente termina impactando en menor actividad económica porque no va a haber dólares suficientes para poder importar y producir y por supuesto en una mayor tasa de inflación, básicamente porque aquellos que se resistan a, digamos, cortar sus niveles productivos van a tener que, digamos, conseguir dólares a un costo de reposición que ya no es el dólar oficial, sino que van a ser los dólares financieros que están más altos, con lo cual evidentemente en este contexto es muy difícil que baje la brecha, que las expectativas devaluatorias e inflacionarias se reduzcan y que en esta cruzada, yo diría, esta patriada del día a día del Banco Central se consigan más dólares, aún con un dólar soja que, digamos, de alguna manera permita por lo menos compensar estos desequilibrios. Ahora voy a hablar un poquito del dólar soja a 300 pesos, pero estoy en el tema anterior, digamos, ¿no? De esta expectativa de una inflación de piso 110% para este año y una caída del nivel de actividad del 2,7%. ¿Vos coincidís con eso, digamos, de una inflación este año superior a la del 2022? Sí, claramente. No hay ninguna razón para pensar que la inflación esté por debajo del 100% este año. Este promedio del 110, digamos, es la foto de hoy. Es probable que haya modificaciones en los próximos meses, insisto, en función de una dinámica del mercado financiero y del mercado cambiario en particular, que es muy, muy incierta. En estos meses, además, como hablaban ustedes antes, se definen candidaturas. Los inversores en pesos están muy expectantes acerca de cuáles van a ser las definiciones de los principales candidatos y evidentemente, digamos, el ruido político que ustedes están marcando, tanto en la oposición como en el propio gobierno, tampoco ayudan a calmar esas expectativas. Por eso es probable que tengamos novedades y nuevas proyecciones en los próximos tiempos. Y respecto al nivel de actividad, ¿vos ves efectivamente que este año puede ser el escenario de recesión más inflación? Claramente, digamos, pensemos que en el año 2019 la actividad económica cayó 2,6%, con una devaluación muy significativa. Hubo 3 grandes devaluaciones en 2018-2019, y es probable que este año, si bien el gobierno está intentando evitar una devaluación, la escasez que decíamos antes, producto de la sequía, de las divisas necesarias para importar y producir en la Argentina, impacte finalmente en la actividad económica. Va a ser muy difícil escapar, además, a que esta inflación se termine comiendo algunas mejoras salariales nominales que seguramente se van a dar en estos próximos meses y que obviamente el salario real y los ingresos reales de las familias caigan y el consumo también lo haga en una magnitud equivalente. Ricardo Delgado, gracias, muy amable, como siempre. Ahí estaba Ricardo Delgado, el director de Analítica. Atención, porque es el escenario más temido, ¿no? El escenario de inflación arriba del 100% con una caída del nivel de actividad. Esta es una novedad muy grande. Fíjense lo que le pasó a Macri, ¿no? Caída del nivel de actividad. Incluso fue menor a esta del 2,7 en 2019 y 50% de inflación. Este año estaba sosteniendo hasta ahora nivel de actividad, y eso es lo diferente, pese a que tenés 100% de inflación. Ahora, si terminás este año con caída del PBI y 110% de inflación, no puede haber escenario peor. O sí puede haber, que es lo que se está tratando de evitar, un escenario de devaluación y de espiralización de inflación todavía mucho más elevada y de una caída también más profunda del nivel de actividad. Por eso la prioridad es sumar dólares rápidamente en las reservas del Banco Central. Javier, te sumo interna política dentro del Frente de Todos. Sí, otra. No tienen paz, no nos dejan en paz. Bueno, también lo veníamos planteando semanas atrás respecto a la decisión, armé un poco de lío y te quedaste un poco sorprendido
con el anuncio de que, a mi entender, Alberto Fernández no va a ser candidato a presidente, no va a ir por la reelección presidencial. Bueno, esto, que ya también obviamente llegó a oídos del kirchnerismo, sobre todo de la vicepresidenta, bajó un poquito las aguas en relación a agitar el fantasma de una ruptura, aquello que en algún momento se tiró como posibilidad de que renaciera la Unidad Ciudadana, aquella fuerza, sello de Cristina Fernández de Kirchner que le permitió llegar al Senado de la Nación allá por 2017, pese a ser derrotada. Pero el punto acá es que va a haber unidad, es decir, no se va a romper el frente de todos, pero va a haber paso. Y va a haber paso de una modalidad que también habíamos planteado la semana pasada, que es el kirchnerismo desafiando al presidente a presentar candidaturas en todos los distritos. Es decir, que haya paso en todos los distritos. Que si él va, que ya no, pero alguien de su espacio va por la presidencia, alguien de su espacio, por ejemplo, va a tener que ir por la jefatura de gobierno de la ciudad o por la gobernación bonaerense, diciendo, sobre todo la muchacha de la Cámpora, elíjanse desde el albertismo una candidatura a la gobernación bonaerense porque de nuestro lado va a quedar Axel Kicillof. Bueno, este tipo de situaciones vuelven a reflejar el grado de enfrentamientos que hay en el frente de todos y que lejos de calmarse se asusan con declaraciones como las que hizo el ministro de Seguridad, el inefable Aníbal Fernández, a quien en algún momento en la Cámpora lo desafiaron a que fuera él el que se presentara en las PASO en la provincia de Buenos Aires para enfrentar a Kicillof en la PASO del Frente de Todos, como marcándole lo mal que le había ido como candidato bonaerense a la gobernación allá por 2015. Escuchemos a Aníbal Fernández. Presentarse como candidato, tendría que ser el candidato sin problemas. Y todos los que no trabajaron nunca o los que se la pasaron tirando piedras desde la otra vereda, como el Cuervo, como Guado, como sucedió en esos casos, tendrían que haber sido los que acompañaban esa posición. Ahí está Aníbal Fernández respondiéndole a Guado de Pedro, que fue el que planteó que fuera, si tanto defiende al presidente, que vaya como candidato en la provincia de Buenos Aires, al Cuervo Larroque, que también son de los dos que más critican al presidente, aún incluso uno en el caso de Pedro siendo ministro del Interior, estando en el gabinete de Alberto Fernández, con lo cual acá se muestra que esa interna está lejos de amansar. Y preparé una plaquita de esas que te gustan, Maxi, planteando ahí un poco quiénes son los candidatos presidenciales del Frente de Todos. Bueno, Cristina, según quiere el kirchnerismo, que dice que está proscripta, y no quiere ella, ya dijo que no quiere. No va a ser candidata a presidenta, ya está, no va a ser. Alberto Fernández, bueno, que también nosotros decimos, o por lo menos yo digo, no va a ir por la reelección, no lo va a anunciar todavía oficialmente porque quiere sostener su poder, todavía por lo menos el de la lapicera y sobre todo el poder de la lapicera a la hora de hacer las listas electorales. Entonces no se quiere bajar antes de tiempo. Está Guado de Pedro, el candidato de la Cámpora. Está también Axel Kicillof, que alguna gente cree que es el mejor candidato, sobre todo el hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, por más que él no quiere. Axel Kicillof no quiere ser candidato a presidente, quiere quedarse en la gobernación, quiere ir por la reelección. Aparece Sergio Massa, ministro de Economía, con 3 dígitos de inflación, es complicado, pero sigue siendo hoy, a esta hora, el favorito de Cristina Fernández de Kirchner como candidato a presidente del Frente de Todos, tal vez la única manera de evitar una PASO, y aparecen otros 2 satélites como el Coqui Capitanich, del Chaco por parte del kirchnerismo, o Daniel Scioli por parte del albertismo. Y aparece una figura en blanco ahí, porque sobre todo la semana pasada salió muy fuerte la idea de la salvación Cristina, del lugar de que ella y su mente preclara van a bajar una candidatura de un outsider que nos ilumine y nos permita ser competitivos y acaso ganar la elección presidencial, dicen desde el kirchnerismo. Bueno, esa candidatura que incluso promocionó, o por lo menos la planteó algún columnista
cercano a la vicepresidenta y también algunos otros colegas que también hablan con la vicepresidenta o con el kirchnerismo, hasta ahora no aparece. Hasta ahora no aparece. Se habló de Pablo González, el presidente de YPF. No, nada que ver. No es por ahí. Y habrá que ver si efectivamente hay un outsider, porque hay que ver quién se anima a defender estos 4 años de gestión del Frente de Todos. Claudio, hay un boom de compras de turistas de países vecinos en la frontera. Uruguay este año va a crecer 2% y va a tener 7% de inflación y está con un boom exportador, está en una situación muy buena desde el punto de vista económico, ¿no? Hay mejora del salario real, del consumo, pero está caro. Es decir, les ha quedado atrasado el dólar, entran muchos dólares al país y está caro en términos de dólar. Vienen los uruguayos y no lo pueden creer a la frontera con la Argentina y hay quejas muy grandes de los comerciantes uruguayos en la frontera. Lo mismo pasa en Paraguay. Paraguay está este año con un crecimiento arriba del 4%, con una inflación del 4% anual. Están desacelerando fuertemente la inflación y también una actividad económica que se está fortaleciendo después también del impacto de la sequía que ha tenido en toda la región. Pero también hay paraguayos que están cruzando la frontera a comprar del lado argentino. Y ocurre lo mismo desde el lado chileno con Mendoza. Hay un boom también de chilenos que vienen a comprar, no ya también turistas que vienen a comprar cualquier cosa, sino se ve hasta alimentos básicos que vienen a comprar desde el otro lado de la frontera. Claro, ocurre la reversa de lo que vimos, por ejemplo, en el año 2017, cuando nosotros teníamos atraso cambiario, argentinos, miles de argentinos cruzando las fronteras cada fin de semana largo o durante el verano para traerse de diversos productos, pero sobre todo teléfonos celulares. Lo que está pasando ahora es esto, es chilenos que vienen, que cruzan la frontera, van a la ciudad de Mendoza, pero no para comprar celulares, sino para comprar alimentos básicos, alimentos para mascotas. Porque con el dólar a 400, vienen con dólar billete, obviamente, les sale todo, pero muy barato. Está Rubén David, que es dueño mayorista de Mendoza. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Maxi? Bueno, ¿es así? Digamos, hay un movimiento grande de extranjeros ahí, de chilenos básicamente, yendo a comprar. Bueno, venía ya sucediendo que se venía incrementando la visita de turistas chilenos, sobre todo, bueno, a visitar las bodegas, a comer, visitar el sector gastronómico, que en Chile es muy caro, acá todavía estamos baratos. Y bueno, últimamente, sobre todo esta última semana, con Semana Santa, vimos una llegada un poquito más masiva, sobre todo de visitas a comprar a los supermercados y a los mayoristas. No tantos alimentos de primera necesidad, pero sí limpieza, perfumería, cuidado personal, que es donde existe mayor diferencia con Chile. Claro, claro, no es tan fácil como los puntos de frontera que hay entre Uruguay y la Argentina, o Paraguay y la Argentina, o incluso de Brasil, de Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, que cruzan directamente hasta cargar nafta, digamos, ¿no? No es lo mismo cruzarse ahí por el paso, por la cordillera, e ir a Mendoza, ¿no? Digamos, ahí hay mucho turismo, obviamente, que viene, pero el turismo de bodega, además, que es turismo de alto poder adquisitivo, pero vos decís también algunos se cruzan a comprar alimentos. Y compran, por ejemplo, aceite de oliva o aceite de girasol a menos de la mitad de precio de lo que les cuesta a ellos, alimentos para mascotas. No sé, pregúntale a Rubén. Rubén, es así, digamos, además de perfumería, limpieza, aceites, hablaba también de alimentos para mascotas o productos que, obviamente, desde el lado chileno cuesta más del doble que está costando aquí en Argentina, a pesar de nuestra inflación. Sí, por supuesto. Bueno, ellos tienen el limitante, ¿no?, de que pueden ingresar $300 por persona mayor de 18 años, entonces, bueno, aprovechan lo que mayor diferencia de precio tienen. Como vos decías, el aceite de oliva, pero sobre todo los productos de limpieza, ¿no? Y los concentrados. Tratan de que sean los productos los más chicos posible con mayor diferencia, ¿no? Desodorantes, pasta de dientes, antes que harinas o aceites comunes o por ahí alguna legumbre. Entonces prefieren comprar eso. También, bueno,
en Chile se empezó a consumir también hierba, cosa que antes no sucedía, así que también hay hierbas, dulce de leche, alfajores, chocolates. Bueno, la verdad que ha sido una semana intensa. Vamos a ver cómo sigue, porque bueno, como decía Maxi, acá la frontera es mucho más difícil que el resto. Y bueno, y ahora también empezamos con el problema de la nieve y el tránsito, pero bueno, esta semana fue una semana intensa. Rubén, te hago una última pregunta, ¿no? Respecto a los mayoristas. Yo estoy muy interesado de ver efectivamente los mayoristas que venden también para minoristas, ¿no? Que acá se han expandido en el Gran Buenos Aires de manera muy importante. Claro, también tienen precios justos, ¿no? Y uno ve diferencias de precios muy grandes del mayorista vendiéndole a consumidor final. Cuando se compran 3, 4 productos, hay un precio diferencial que es un precio mucho más barato, en algunos casos, del supermercado y de los comercios de barrio. Pero también hay precios justos. ¿Y ahí cómo hacen para controlar que no vaya, no sé, un supermercadista de barrio o un autoservicio y te desvalije, digamos, la góndola de precios justos? Que de hecho yo, recorriendo algunos mayoristas, lo que veía es que no están los precios justos, porque obviamente agarra cualquiera, cualquier comerciante y va y compra ahí. Sé que los comerciantes están registrados, tienen que registrarse y hay una caja especial, pero bueno, va cualquier empleado del comerciante, cualquier primo, cualquier amigo y compra como si fuera minorista. ¿Hay alguna forma de controlar eso? Porque la verdad que hay mucha diferencia de precios y es una tentación muy grande, digamos, para que haya un arbitraje, como llamamos los economistas, ¿no? De que ahí vayan y compran los precios justos del mayorista, lo compre directamente un comerciante que obviamente después lo va a revender en su comercio a otro precio. Sí, es difícil, como vos decías, pero bueno, nosotros tenemos inscripciones, los conocemos los comercios, tienen que tener un número de cliente, tienen una lista especial y un precio especial porque, bueno, con precio justo hay que tratar de llegar al consumidor final, nuestro cliente, que es el almacenero, al mismo precio que nosotros. El problema es que no nos alcanza, eso es real, no nos alcanza la cantidad de productos porque mientras más pasa el tiempo y la brecha inflacionaria entre el 3,2% de precio justo y el resto se hace más grande, se empieza a complicar porque todo el mundo va a comprar el producto barato. Mes a mes estamos teniendo una brecha grande, ya vamos casi, desde que empezó el precio justo de esta última etapa, ya llevamos casi 20 puntos de diferencia entre el aumento de los productos que están a precio justo y los que están liberados. Sobre todo a nosotros en el interior, ¿no? que nos cuesta mucho más todavía que lleguen los productos. Estamos peleando para que también en el interior nos respeten la cantidad de productos que necesitamos para abastecer a los comercios. No, es impresionante. En algunos casos la brecha se ha hecho tan grande, digamos, entre el precio justo, que por ahí es, no sé, una mermelada de un gusto respecto al resto de las mermeladas de la misma empresa. Y es obvio que ese precio justo no va a haber abastecimiento, porque hay una diferencia de precio tan grande respecto a los otros productos, que ya sea el minorista que se da cuenta y van todos y compran eso, o alguno en comerciante que va y se compra todo lo que puede, aunque le tratan de poner restricciones, que es muy difícil mantener el abastecimiento de precios justos cuando hay una diferencia de precios tan grande respecto al resto de precios, ¿no? Y sí, nosotros más o menos manejamos unos 13.000 SKU, 13.000 productos, y precio justo está sobre 1.200, 1.300, de los cuales al interior llegan 600, 700. Estás con un 5 o 6% de producto de precio justo con respecto a la variedad de productos que existen y la oferta en nuestro local. Entonces, bueno, la verdad que es difícil, bueno, lamentablemente... No, pero eso se ha ido incrementando, porque son precios que están acordados ahora con un incremento del 3,5%, pero mensualmente, como la inflación se viene acelerando y vos precio justo lo pusiste con un sendero de desaceleración, la brecha se hace más grande y cada vez hay más demanda sobre los precios justos y menos abastecimiento, ¿no? Sí, y además las empresas cumplen con la entrega. Lo que pasa es que nos entregan la misma cantidad de productos que vos comprabas el año anterior. Claro. Y como vos decías... hay un boom de demanda, hay un boom de demanda. Claro, y si vos, había un sabor, como vos decías, que está en precio justo y el resto no, se te vuelca inmediatamente el consumidor a eso. El consumidor. Te quedás sin stock. Te quedás abastecido. Sin exacto, te quedas muy rápido sin stock. O sea, hoy precio justo nosotros el stock no nos alcanza a cubrir los 3, 4 días de la semana de que llegan. Y los productos están, las empresas... Es que me imaginé, pues es muy impresionante las diferencias que se están viendo. Entonces te llega por ahí precio justo, te llega el abastecimiento, pero te dura para 3 días en la semana.
o 4 días. No podés mantenerlo en contra. Son alimentos esenciales, que es muy fácil reemplazar una marca por otra. Rubén, gracias, muy amable. Ahí estaba Rubén David, mayorista, ahí en Mendoza. Vamos a ir a la tanda. Bueno, atención que anunció el Ministerio de Economía. Hay mucha presión de los sindicatos por el tema paritarias, porque se aceleró la inflación en los últimos 5 meses y sobre todo en los últimos 3 meses. Entonces hay mucha presión para reabrir paritarias, rediscutir y demás. Y hasta ahora han encontrado una fórmula, si se quiere, para tratar de aplacar esas discusiones hasta que se sepa cómo se estabiliza el tema inflacionario, que es un alivio en el impuesto a las ganancias. Claro, ¿en qué consiste? En eximir del impuesto a las ganancias a distintos adicionales a los salarios, como por ejemplo bonos por productividad, que algunas empresas, por ejemplo, de neumáticos estaban otorgando, son muy importantes, la movilidad, los viáticos, compensaciones, todo que reciben los trabajadores adicionalmente al salario que estaba grabado por el impuesto a las ganancias. Bueno, lo que anunció el gobierno, el Ministerio de Economía, después de hablarlo durante el fin de semana con la CGT, fue, bueno, eximir de ganancias a estos ítems y que benefician en total unos 610.000 trabajadores. Según el gobierno, de estos 610.000, la mayoría, más de 130.000, son maestros, fuerzas de seguridad, también está metido ahí más de 100.000 industriales. Bueno, son distintos sectores que recibían, además de los aumentos salariales, estos aditamentos que estaban gravados por el impuesto a las ganancias. Como el Ministerio de Economía quiere, digamos, ya se dio cuenta que el 60% de pauta de aumento salarial no corre más, bueno, no quiere que se desboquen las expectativas y entonces va de esta manera metiendo justamente la cuña para que las próximas paritarias salgan no arriba del 100%, porque atención Montenegro, este mes empiezan a negociar paritarias para más de 2 millones de trabajadores, petroleros, la construcción, la alimentación, frigoríficos, los lácteos, las aseguradoras, bueno, que varios de estos sectores tienen salarios de los más altos como los petroleros y quieren justamente bajar un poco la expectativa de alza inflacionaria a través Decime en una línea el tema de aumento de precios que tengo el móvil en la verdulería. Bueno, aumentos que estuvieron arriba del 1000%, escuchaste bien, más de 1000% en los últimos 5 años, desde el 2018, datos del INDEC esto, por ejemplo, en la verdulería, la batata aumentó 1849%, casi 20 veces más de lo que costaba hace 5 años, lo mismo la cebolla, las manzanas, y después fuera del rubro de las frutas y las verduras, el aceite de girasol, la harina, a pesar de que estuvo todos estos años en precios cuidado primero y en precios justos después, fíjate, la harina aumentó en 5 años 1.380%. ¿Esto 5 años que la inflación fue cuánto? 886%. Claro, pero estos son productos que aumentaron más arriba del... Largamente más de 1000. Claro, arriba del 1000%. Algunos, como los huevos, tuvieron momentos de algunos se multiplicaron 13 veces, 14 veces el precio. Algunos, como los huevos, tienen épocas como la que estamos viviendo ahora de aceleración de aumento de precio y otros más tranquilos. Pero vos fíjate cómo son distintos rubros, incluso la carne, en el caso de la carne picada, 1269%, que son precios controlados por el gobierno. La carne picada, la harina triple cero, la aceite de girasol y los huevos. Y pese a estar controlados, fíjate que fueron de los que más aumentaron. Fíjate la placa anterior, fíjate la placa anterior, lo que es el tema de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, ¿no? De los pesos. La placa anterior que había aumento de 1800%, ¿no? Fíjate, el aceite de girasol, 56 pesos, te comprabas litro y medio. Sí. Ahora 867 pesos. Claro, 1450% se multiplicó por 15 veces. Esa es la depreciación de nuestro dinero. Está Cristian Balbo en una verdulería. Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal, Maximiliano? Y sobre ese cuadro comparativo tomamos una frutería y verdulería en el barrio porteño de Villa Crespo para presentarles también que depende de dónde vayas a comprar la fruta y la verdura. Recién veíamos el tema de la batata. En el gráfico ustedes explicaban que en los últimos 5 años, comparando febrero 2018 a febrero 2023, aumentó 1.849%, según estos datos del INDEC. Pero ¿qué pasa? Según ese gráfico, la batata hoy está 356,50 el kilo. Sin embargo, aquí, fíjate vos, sobre la avenida Corrientes,
la batata la tenés el kilo 250 pesos, es decir, casi un 30% menos que el valor que está dando el INDEC. El segundo caso es el de la cebolla. Fíjate vos, la cebolla aumentó, según el gráfico, 1.739%. Estaría el kilo en 277. Sin embargo, acá, buena cebolla, como estás observando, 2 kilos a 300. Es decir, prácticamente la mitad. Por eso es muy importante. A mí me sorprendió, por ejemplo, el melón. El otro día pagué un melón, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, lo pagué 1.100 pesos. Encima estaba verde. Y fíjate vos que aquí, en plena avenida Corrientes, tenés 2 melones muy dulces, que de hecho me lo dejaron probar recién, a 700 pesos. Fíjate vos la diferencia de precios que hay en distintos productos. Pero Alberto, que es el responsable, yo quiero que vos me expliques, porque, por ejemplo, la manzana, según este gráfico que aumentó 1.557% en los últimos 5 años, está el kilo 653. Sin embargo, ustedes la tienen más barata, lo que es la manzana deliciosa, lo que vemos manzana de calidad, no es que me estás vendiendo algo que no corresponde y cuando la muerdo no es la manzana buena. ¿Cómo lográs vos, en base a estos precios del INDEC, a bajarlos en un 30-40% en tu local? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá tenemos la manzana a 2 kilos 400 pesos. ¿Cómo lográs, por ejemplo, porque acá dice que la manzana está a 653 el kilo, ¿cómo puedes vender 400 pesos 2 kilos? Buena manzana. Mira, para empezar es una verdulería de barrio y el dueño se maneja, siempre tenemos 11 años acá en este local y suele comprar en cantidad. Vos vas al mercado y te compras 30, 40 cajas, entonces tenés... Mercado Central. En Mercado Central. Tenés una diferencia de precio o de costos en comparación con otras verdulerías de barrio o de supermercados que te compran 1, 2 o 3 cajas. ¿Y la ganancia de cuánto es para ustedes? Porque vemos precios muy distintos a los que marca el INDEC. No, mira, el tema de ganancias ahí lo maneja directamente el dueño, pero yo te puedo decir de que siempre vas a encontrar precios mucho más baratos al ser una verdulería que te compra por cantidades. Muchas gracias. Bueno, Maximiliano, en base a este gráfico que veíamos recién, fíjate vos lo que puede ocurrir, ¿no? Es decir, depende mucho, no solamente el barrio, porque tal vez vas a barrios que vos presupones que está más cara la fruta y la verdura y encontrás diferencias de hasta el 100% en el valor. Esto es lo que hay que considerar también. Exactamente, gracias, muy amable. Vamos volando a la tanda. Cuando volvemos vamos a hablar de las repercusiones que siguen ocurriendo respecto a la decisión que tomó Larreta de que en la ciudad de Buenos Aires se vote con boleta única, separada de la elección nacional. Tanda y ya volvemos. Habló Alberto Fernández, Javier. Sí, presentó hace minutos en la Casa Rosada un programa de gobierno, el Plan Reconstruir Salud, y esto dijo el presidente de la Nación. Para mí hay un deber ético de darle salud a todos los argentinos y a todas las argentinas. De que nunca más se enfermen en Jujuy y tengan que mandar los estudios a Buenos Aires para que le contesten a la gente si está enfermo o no. Y le den el diagnóstico certero. Para que eso no ocurra más, tenemos que distribuir salud en toda la Argentina y darle a cada provincia, a cada rincón de la patria, los instrumentos necesarios para atender la salud de los argentinos. Bien decía, recordando a Perón, Agustín, fue un tiempo donde había un ministerio para las vacas y no había un ministerio para las personas. Y estamos en tiempos parecidos, Agustín, ¿eh? Algunos prefieren tener ministerio de finanzas, pero no tener ministerio para la salud de la gente. Pero lo más importante sigue siendo la salud de la gente, porque sin salud no podemos desarrollarnos en la educación, no podemos desarrollarnos en el trabajo, no podemos desarrollarnos en el crecimiento, no podemos desarrollarnos. Cuando alguien me recomendaba, deja que la pandemia pasa, se van a morir los que se tengan que morir, pero no frenes la economía, y yo le contestaba, no, pero yo la economía la puedo recuperar. Lo que no puedo recuperar es una vida perdida. Bueno, ahí estaba el presidente. Déjame decirte, Maxi, que estemos atentos en las próximas horas al tema de Juntos por el Cambio. Hay gente que ha decidido no tuitear, no hablar, coserse la boca. No fue el caso del expresidente Mauricio Macri, ni de María Eugenia Vidal, ni de Patricia Bullrich. Pero ojo con lo que puede pasar en las próximas horas, porque me parece que hay un punto de inflexión en esta interna crucial, sangrienta, dentro del PRO, en especial de Juntos por el Cambio. ¿Qué pasa con el mercado cambiario? Y nos vamos. Bueno, en el día del debut del dólar soja 3, sí. Bueno, hay leves bajas en el dólar bolsa. Está a 392, el contado con liqui 395, baja de 3 a 4 pesos en esto, en un nuevo ciclo
de dólar soja y dólar campo. Nos estamos retirando, ya está llegando Eduardo Bataglia al aire de A24. Nos reencontramos mañana a las 12, como siempre. Chau, chau, pásenla bien.